vamos a continuar. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Ah, bueno, buenísimo. Sí, profe. Bueno, habíamos visto entonces hasta el método de contacto para la producción de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo hemos descrito, hemos estudiado su fuerza ácida. Quizá no nos haya faltado describirlo un poco en cuanto a las características, digamos. Pero está en todos los libros. Es un ácido, podemos decir que es un ácido, es un líquido denso, es aceitoso, la reacción con el agua es fuertemente exotérmica, vimos que es diprótico, y que lo hemos comparado también con el ácido sulfuroso, donde dijimos que el sulfuroso se obtenía burbujeando el dióxido de azufre en agua, pero que a diferencia del sulfúrico era un ácido extremadamente fuerte, en tanto que el sulfuroso se parecía más al caso del ácido carbónico y del amoníaco, en donde es poca, prácticamente, digamos, el dióxido de azufre molecular se disuelve en agua. Pero es poca la cantidad, entonces son ácidos muy, muy débiles. No sé por qué no la tomo acá. Quiero insertar una hoja para... Ahí estamos. Directamente voy a insertar dos. Bueno, ahora vamos a resolver el problema. Yo se los voy a plantear. Ustedes después lo van a completar, más que todo para que quede razonado el problema. Se quieren obtener 110 toneladas de dióxido de azufre a partir de una pirita impura, que tiene una composición centesimal del 52% en azufre, 40% en hierro, 1,8% en cobre, 6,2% de óxido de silicio. En su tostación, el hierro y el cobre pasan a óxido férrico y a óxido cuproso. Hay que calcular las toneladas de pirita que se consumen, el volumen de aire y las toneladas de ceniza. Fíjense que acá estamos partiendo de pirita. En el método de contacto que yo les he dado recién, directamente partíamos de azufre. Azufre más oxígeno. Pero en realidad, cómodamente se parte de pirita y se obtiene dióxido de azufre. En ese caso estamos partiendo del mineral. Bueno, entonces vamos a tomar una base de cálculo que van a ser 100 toneladas de pirita impura. La pirita tiene una composición de 52% de azufre, 40% de hierro, 1,8% de cobre y 5,2% de dióxido de silicio. Entonces veamos primero la reacción entre el azufre y el oxígeno para producir dióxido de azufre gaseoso. Acá tenemos un mol de azufre, reacciona con un mol de oxígeno para dar dióxido de azufre. La masa molar del azufre, 32 gramos. La masa molar del dióxido de azufre, 64 gramos. Yo se las pongo directamente, chicos, ustedes las verifican después con la tabla periódica, sacan. Yo, digamos, son problemas prácticamente de estequiometría, entonces no me voy a detener en calcular la masa molar del dióxido de azufre. Es la masa del azufre más 2 veces la del oxígeno. Con la tabla periódica ustedes después, cuando pasen sus apuntes, lo hacen deduciendo, digamos, y paso a paso. Entonces, de acá sabemos
que en 64 gramos de dióxido de azufre tenemos 32 gramos de azufre. Ahora bien, en la pirita, esta pirita tiene 52% de azufre, pero ese es un porcentaje masa-masa, o sea que por cada 100 gramos de pirita hay 52 gramos de azufre. Entonces yo voy a averiguar para los 52 gramos de azufre cuántos gramos de dióxido de azufre se han producido. 104 gramos de dióxido de azufre. Eso es partiendo de la composición. Ahora tengo que ver con estos 104 gramos de dióxido de azufre a cuánto de pirita corresponde. Estos 104 gramos de dióxido de azufre que acabamos de calcular provienen de cuántos gramos de pirita. De 100, porque esta es una composición centesimal. Yo tengo 52 gramos de azufre por cada 100 gramos de pirita. Hay 52%, o sea, 52 gramos de azufre por cada 100 gramos de pirita. 40 gramos de hierro, 40% de hierro quiere decir 40 gramos de hierro por cada 100 gramos de pirita. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Perfecto. Por cada 100 gramos de pirita. Le pongo el nombre y entre paréntesis la fórmula. Debería ser al revés. Debería poner la fórmula y entre paréntesis el nombre. El problema nos pide que calculemos el dióxido de azufre o la pirita para 110 toneladas. 110 toneladas de dióxido de azufre. Entonces voy a llevar esto a gramos. Serían 110 por 10 a la sexta gramos de dióxido. 110 por 10 a la sexta gramos de dióxido me va a dar 105 por 10 a la sexta gramos de pirita. O sea, 105 toneladas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a calcular los moles de oxígeno. De acuerdo a la estequiometría de la reacción, por la ecuación que hemos puesto, tenemos que 32 gramos de azufre se están combinando acá. Son 32 gramos de azufre, yo lo voy viendo porque ya lo he resuelto, con un mol de oxígeno. Esto es lo que les marcaba acá. 32 gramos de azufre es un mol con un mol de oxígeno. Para los 52 gramos de azufre, que corresponden a los 100 gramos de pirita, vamos a tener 1,65 moles de oxígeno. Y la dejamos en stand-by, porque después vamos a tener que calcular todos los moles de oxígeno para calcular el volumen del aire. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el hierro. El otro elemento que forma parte de la pirita es el hierro y tiene una composición de 40% más, o sea que hay 40 gramos de hierro en 100 gramos de pirita. Entonces vamos a hacer la oxidación. ¿Por qué hacemos la oxidación? Porque el problema nos dice, el problema les dice, en su tostación el hierro y el cobre pasan óxido férrico y óxido de cromo. Entonces ustedes razonen que cuando ingresa la pirita al horno,
acá entra aire que va a aportar el oxígeno, acá se produce la combustión, entonces sale dióxido de azufre, que va a ser la combustión del azufre, justamente de la pirita. Pero el hierro, porque acá no solo la pirita esta tiene hierro, tiene cobre, tiene, ¿qué más dijimos que tiene? Tiene hierro, tiene cobre, óxido de silicio, que está como óxido de silicio, y tiene azufre. Entonces, del azufre va a salir el dióxido, pero el hierro, en presencia de oxígeno en esa combustión, se va a convertir en óxido férrico, porque él también se va a oxidar. Es imposible que no se oxide. En presencia de aire se va a oxidar. El cobre también se va a oxidar a óxido cúprico. El óxido de silicio no se oxida porque ya es un óxido. Es un óxido ácido y sale como óxido de silicio, digamos. Entonces, el hierro más 3 medios de oxígeno, este es un 2. 2 moles de hierro más 3 medios moles de oxígeno produce un mol de óxido férrico. Vamos a poner las masas, 2 por 55, 85, 1,5 moles de oxígeno, y la masa de este que es 159,7 gramos de óxido férrico. Esta es la masa molar. Esta es la masa molar atómica del hierro. Entonces, hacemos la cuenta. Esto me da 117, 111,7 gramos de hierro producen 159,7 gramos de óxido férrico. 40 gramos de hierro van a producir 57,19 gramos de óxido férrico. Ahí está. Voy a tomar esto y lo dejo acá. Ahora voy a calcular el oxígeno, los moles de oxígeno. Tenemos 111,7 gramos de hierro, 1,5 moles de oxígeno. Para 40 gramos de hierro, X les da 0,537 moles de oxígeno. Bueno, para el cobre directamente yo ya no lo voy a hacer, voy a poner los resultados. A mí me dio 2,25 gramos de óxido de cobre y 0,014 moles de oxígeno. Por razones de tiempo, yo no voy a hacer eso. Y les voy a mostrar cómo van a calcular el volumen del aire. El volumen del aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. O sea, lo que se pone, la combustión se realiza con el oxígeno, pero lo que se agrega es aire, no oxígeno. Entonces, como ya tenemos de dato todos los números de moles parciales de oxígeno, vamos a sacar el número de moles totales de oxígeno, que va a ser el número de moles de oxígeno que reaccionaron con el azufre, más el número de moles de oxígeno de la oxidación del hierro, más el número de moles de oxígeno de la oxidación del cobre. Eso a mí me dio 2,176 moles de oxígeno. Bueno, ahora tenemos que hacer la reglita nomás.
tenemos para 104 gramos de dióxido de azufre, 2,176 moles de oxígeno, que es lo que hemos sacado. Para los 110 por 10 a la sexta gramos de dióxido, que es lo que hemos obtenido para la pirita que nos pedían, nos pedía para los 110 por 10 a la sexta, perdón, obtenemos 2,3 por 10 a la sexta moles de oxígeno. Y lo llevamos ahora. 21 moles de oxígeno hay en 100 moles de aire. Esto es por la composición, que la vimos acá. En el volumen de aire, la composición es volumétrica. Entonces, en 100 moles de aire vamos a tener 21 moles de oxígeno y 79 moles de nitrógeno. Eso voy a usar para poder calcular el aire. Para esta cantidad de oxígeno que he calculado acá, voy a sacar 10,96 por 10 a la sexta, moles de aire. Bueno, y después tienen que sacar el volumen del aire. En condiciones normales de presión y temperatura ya lo sacan con el volumen molar, que es 22,4 litros por mol, en condiciones normales. Por esta cantidad les va a dar 245,5 por 10 a la sexta litros de aire. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema, chicos? No, profe. Es más un problema de química 1, de estequiometría. O sea, en realidad esa es la aplicación. Deberíamos tener más problemas de este tipo, creo yo. Bueno. Continuamos entonces. Explique respecto de los hidruros. Les voy desarrollando y les voy dando la teoría para cada ejercicio, ¿no? Explique respecto de los hidruros del grupo 16 la variación en cuanto a los puntos de ebullición. La fuerza ácida de las soluciones acuosas, el poder reductor y la estabilidad con respecto a la disociación térmica. Voy a aumentar un par de hojas más acá. Bueno. Los hidruros del grupo 16, recuerdan que hidruros ya vimos y lo vieron conmigo. Les di la clasificación de hidruros, hidruros iónicos, hidruros covalentes, hidruros intersticiales, ¿recuerdan? Lo deben tener fresquito porque lo estudiaron para el parcial. Los hidruros del grupo 16 vamos a considerar de nuevo hidruro de azufre, de selenio y de telurio, y no vamos a considerar el agua. En general, todos son gases a temperatura ambiente. En general, son moléculas polares. Todos van a tener, digamos, la misma forma. Va a haber una diferencia en los ángulos, pero todos van a tener la misma forma. El sulfuro de hidrógeno, en particular, es venenoso, es mucho más venenoso que el cianuro. Sin embargo, digamos, al sulfuro de hidrógeno se lo detecta por el olor que tiene. Tiene un olor
a huevo podrido. Es más, es el olor que se siente por ahí en los depósitos de agua. Entonces eso permite, al sentir el olor, uno retirarse y que, bueno, sea menos letal, pero es mucho más venenoso que el ácido, que el cianuro en sí mismo, pero bueno, como les digo, el olor hace detectarlo. Con respecto al hidruro de selenio, también es un gas incoloro, es irritante y también es tóxico. En general, los tres son gases a temperatura ambiente. ¿Cómo varía el punto de ebullición? El punto de ebullición, que es el primer punto que nos pide, va a aumentar hacia abajo. ¿Por qué aumenta hacia abajo el punto de ebullición? Y bueno, el punto de ebullición va a aumentar hacia abajo porque nosotros tenemos que estudiar las moléculas. Las tres moléculas van a tener la misma forma. Pero sin embargo, a medida que nosotros son moléculas que tienen enlaces London y que tienen enlace dipolo-dipolo. Claramente el momento de esta molécula es distinta de cero, o sea que es una molécula polar. Y si es polar, tiene dipolo-dipolo. A medida que aumenta hacia abajo, ¿qué pasa? El telurio se hace mucho mayor en masa, mucho mayor en tamaño, la molécula va a ser mucho mayor y va a ser mucho más polarizable. Y si es mucho más polarizable, la fuerza de London va a ser mucho mayor. Entonces, cuanto mayor sea el conjunto de las dos fuerzas, pero London aumenta claramente hacia abajo, acá voy a borrar. Y les voy a poner que la fuerza London aumenta hacia abajo. Entonces, este aumento de la fuerza London va a hacer que el punto de ebullición aumente. ¿Por qué? Y bueno, porque le tenemos que dar más energía para romper los enlaces intermoleculares y lograr que pasen de líquido a vapor. Ese es el punto de ebullición. La fuerza dipolo-dipolo también va a aumentar, pero ojo que para la dipolo-dipolo hay que estudiar el momento. Sabemos que tiene el momento distinto de cero y el momento, recuerden, que era la carga por la longitud del enlace. Entonces ahí ya hay que estudiarla la molécula más detallada. Lo que sí podemos asegurar que la London es más grande porque aumenta la polarizabilidad de la molécula. En conjunto, las dos fuerzas suman y por lo tanto el punto de ebullición aumenta. Con respecto a la fuerza ácida, sabemos nosotros que cuando un hidruro se disuelve en agua, la fuerza ácida. Si esto está acuoso, constituye lo que llamamos ácidos binarios. Ya no se va a llamar más sulfuro de hidrógeno, sino que se llama ácido sulfídrico. Es un ácido binario. Este se va a llamar ácido selenídrico. Hídrico no es ícono. Y ácido telenídrico. Bien, en el problema, en el enunciado, le da los valores de pK. Le da un pK 7, 4 y 3 para cada uno. Un pK 7, un pK 4 y un pK 3. Ese es el valor que le da. Esos valores corresponden a la primera ionización, o sea, la pérdida del primer hidrógeno. Son ácidos débiles. Ahora, ¿cómo nosotros medíamos la fuerza ácida en un ácido binario? ¿Se acuerdan? Con el potencial iónico. Correcto, con el potencial iónico, muy bien, con el potencial iónico lo hacíamos. Decíamos que cuanto menor era el potencial iónico, era mayor la fuerza ácida en los ácidos binarios. ¿Por qué? ¿Por qué era mayor la fuerza ácida? Porque era menor la atracción por el ion hidrógeno. Entonces, si era menor la atracción por el ion hidrógeno se desprendía con más facilidad
y la fuerza ácida aumentaba. Entonces, para poder relacionar, digamos, y justificar estos valores de pK, tenemos que analizar el potencial iónico. El potencial iónico acá, como son ácidos binarios, están trabajando con estado de oxidación -2 en todos los casos. Entonces el potencial iónico va a ser -2 sobre el radio del sulfuro, -2 sobre el radio del selenuro y -2 sobre el radio de el anión teluro, para cada caso. ¿Qué va a pasar con el potencial iónico a medida que descendamos en el grupo? En el análisis de estos tres ácidos, ¿el potencial iónico va a aumentar o va a disminuir? Los numeradores son los mismos. El radio del teluro va a ser mayor que el del selenuro y del sulfuro, o va a ser menor. Mayor. Va a ser mayor. Si el radio es mayor, ¿cómo es el cociente? ¿Cómo es el potencial? Menos. Va a ser menor. Entonces el potencial para el iónico estamos hablando acá de potencial iónico del ion. Entonces sería el potencial del ion telenuro va a ser menor que el potencial. Le voy a poner menos, si ustedes me permiten, para no confundir, porque estamos hablando de un potencial de un ion con carga negativa. O le pongo más menos, digamos, para generalizar. Menor que el del selenuro, y este va a ser menor que el del sulfuro. Bien. Quiere decir entonces que el potencial iónico disminuye, el potencial iónico con la carga -2. El potencial iónico disminuye, y si el potencial iónico disminuye, ¿qué le pasa a la fuerza ácida? La fuerza ácida aumenta hacia abajo. Y eso está en relación estrecha con los valores de pK. El ácido más fuerte entonces es el telenídrico. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? El comportamiento es paralelo a los hidruros que vieron ustedes en el grupo 15 y a lo que van a ver en el grupo 17. Tienen que hacer el análisis, digamos, siempre con el mismo criterio. Después sí, perdón. ¿Qué es lo que me indicaba el pK? El pK es menos el logaritmo de K. El pK es menos el logaritmo de K, así como el pH era menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Esto te está hablando de la constante de acidez. Si el pK es menor, quiere decir que la constante K es mayor, y si es mayor, es más fuerte. Es un operador. Este es un operador matemático que ponemos para los valores. ¿Está claro? Señor. ¿Entendió? No sé, o se cortó la transmisión. No, profe, a usted sí se le escucha. Quizá al compañero se le cayó o pasó algo. Ah, bien, capaz que se le cayó al chico. Bien, gracias por contestar, Carrillo. Bien. De nada, profe. Cuando vuelva el compañero, vemos a ver si entendió esta cosa de la virtualidad. Algunas cosas más o menos ya nos vamos acostumbrando, pero hay otras como esta de seguir hablando solo o sola que a mí me siguen pasando.
El poder reductor. Nos está pidiendo el poder reductor, volvamos un poquito al enunciado. Dice, el poder reductor de las mismas. O sea, el poder reductor de quién sería, de estos tres ácidos. Entonces, para nosotros ver el poder reductor necesitamos el diagrama de Frost y necesitamos pararnos en el estado de oxidación en el que se encuentran. Yo quiero estudiar el poder reductor de los sulfuros, del sulfuro de hidrógeno, del sulfuro de del selenuro de hidrógeno y del telenuro de hidrógeno. En todos los casos, el estado de oxidación del no metal y del semimetal es -2. Entonces voy a venir acá y voy a buscar el valor -2 en medio ácido. Fíjense que en medio ácido, tanto el telenuro como es este valor, el -2, este es el estado de oxidación. Tanto el telenuro como el selenuro se oxidan y pasan a 0. Pierden 2 electrones, pasan a estado de oxidación 0, o sea que son buenos agentes oxidantes. No, reductores, perdón. Pasan de -2 a 0, el telenuro y el selenuro se oxidan. O sea que son buenos agentes reductores. No así el azufre. El sulfuro, no el azufre. No así el sulfuro, que fíjense que el sulfuro no es reductor, porque no va a pasar espontáneamente de -2 a 0. Su pendiente es de subida, es empinada. Entonces los únicos reductores van a ser el telenuro y el selenuro en medio ácido. En tanto que en medio básico se ve que los tres son reductores. En medio básico, acá estoy en amarillo, acá está el telenuro, selenuro y azufre. Fíjense que la pendiente, para los tres casos, la voy a pintar acá en rojo, la voy a marcar, fíjense, esta y esta. Los tres pasan a estado de oxidación 0, los tres son reductores en medio básico. Telenuro, selenuro e incluso el sulfuro se oxidan. Yo digo hasta acá, pero en realidad es clara, digamos, este va a pasar a 4 y el azufre pasa a 2, pero vamos a ir hasta acá, hasta 0. Se oxidan a 0, son buenos agentes reductores, los tres. ¿El mejor cuál es? ¿Sería el telenuro? Sí, el telenuro. Es correcta la interpretación. Bien, ahora vamos a ver el último punto que habla de la estabilidad respecto a la disociación térmica. Para los tres, este es el D. Yo después les he buscado los valores de las energías, -20 kJ por mol. Estas son las entalpías de formación, más 86 kJ por mol y más 156 kJ por mol. Ahí está. Bueno, ¿qué va a pasar con la estabilidad térmica hacia abajo? Hacia abajo aumenta el tamaño, ¿sí? Estoy en el grupo, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. El radio aumenta hacia abajo y aumenta el tamaño. Si aumenta el tamaño, va a aumentar también la longitud de enlace. Si aumenta la longitud de enlace, la energía de enlace disminuye.
Y si disminuye la energía de enlace, disminuye la estabilidad térmica. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos una entalpía de formación para el sulfuro de hidrógeno que es negativa. Esto nos indica que se puede preparar por acción directa del hidrógeno sobre el azufre y que es más estable con respecto a la descomposición que los otros, que es más estable. O sea que la estabilidad térmica hacia abajo, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Esta, al ser negativa, les está mostrando que libera calor. El valor negativo nos indica que libera y que incluso se puede preparar sobre sí mismo por combinación directa. Disminuye la estabilidad térmica, pero recién hemos visto que se oxidan, ¿no? Acá vimos cómo los tres se oxidaban. Acá vimos cómo estos dos se oxidaban, fíjense, y el azufre no tanto. Y esto tiene que ver con esto. Pero por supuesto que acá estamos en medios. El medio condiciona porque el medio me va a hacer más agresivo o menos agresivo el comportamiento, digamos. Bueno, este gráfico lo voy a dejar acá porque lo voy a usar después. Pasamos al ejercicio que sigue. Dice, de los sulfuros metálicos, ¿cuáles son solubles en agua? Sulfuros metálicos. Ejemplo de sulfuro metálico, ya vimos la pirita. X le voy a poner acá. Eso sería, digamos, el sulfuro. El azufre siempre va a tener estado de oxidación -2, y bueno, acá va a ir el del metal. Solamente los metales del grupo 1 y 2 y el aluminio, solamente ellos forman sulfuros metálicos solubles. Solubles en agua, ¿no? Hidrolizan en medios básicos, digamos. Ellos únicamente son los que son solubles en agua. ¿Por qué son solubles en agua? Y bueno, son solubles en agua porque tienen cationes, los metales del grupo 1, del grupo 2 y el aluminio propiamente dicho, son cationes muy polarizantes. Entonces, al ser cationes polarizantes, van a generar un campo eléctrico elevado, van a atraer al agua y en el balance, la entalpía de disolución, si la entalpía de disolución es mayor que la energía reticular, se va a producir la solubilidad. En ese caso, digamos, para los alcalinos, que lo deben haber visto ya en el grupo 1 y 2, y para el aluminio, que lo han visto conmigo, son solubles. Los demás sulfuros son insolubles. Los demás sulfuros son insolubles. Bien. Vamos a plantear, voy a usar otra hoja para que ya me quede acá, el ciclo para analizar la solubilidad en estos casos. Entonces, consideremos cualquier sulfuro metálico cuyo metal no pertenezca ni al grupo 1, ni al grupo 2, ni sea aluminio. Voy a plantear un ciclo, entonces. Parto del catión, un catión más 2, el anión sulfuro en estado gaseoso,
para formar el sulfuro metálico en estado sólido. Entonces acá la energía puesta en juego es la energía reticular. Recuerdan que era la energía puesta en juego en la formación de un mol del sólido iónico que se forma a partir de catión y de anión en estado gaseoso. O sea que esta energía me está midiendo de alguna manera la atracción y la repulsión de los iones en esa red. Este sulfuro metálico, en presencia de agua, se va a disolver. Y en ese caso, la entalpía puesta en juego es la entalpía de disolución. Ahora bien, en el proceso de disolución, para el proceso de disolución, podemos imaginar que los cationes, el catión más 2 y el anión sulfuro, se rodean de moléculas de agua. Entonces, acá vamos a tener la entalpía de hidratación para el anión y la entalpía de hidratación para el catión. Esa entalpía de hidratación yo la puedo representar de esta manera. Esto es, digamos, a modo de repaso, ¿no? La entalpía de hidratación me daba, puedo incluso representarlo así, para no ponerle, bueno, es que es con el agua. Es la energía puesta en juego ¿para qué? Para que el catión o el anión nos dé un ion acuoso. El catión en estado gaseoso se rodea de agua y obtengo un ion en estado acuoso. Esto va a tener acá una energía puesta en juego que es la entalpía de hidratación. Esa es la entalpía de hidratación. Para el caso del anión, va a ser la energía puesta en juego para que el anión me dé un anión acuoso. Bueno, entonces ahora que ya tenemos el ciclo, nada que no hayan visto, digamos. Son todos conceptos que ustedes conocen. La energía reticular, la entalpía de disolución y la entalpía de hidratación que la acabamos de repasar. Entonces ahora tenemos que armar el ciclo. La suma de las energías de todo ciclo tiene que ser igual a 0, siempre. Entonces, la energía reticular, voy de acá para allá, sigo el ciclo, más la entalpía de disolución, sigo el ciclo, y fíjense que acá la entalpía de hidratación, yo la considero la entalpía de hidratación como la energía puesta en juego para que el catión se rodee de agua. Como acá voy en sentido contrario, le cambio el signo, menos el delta de H de hidratación para el anión sulfuro y menos el delta de H de hidratación para el metal igual a 0. Entonces dice, ¿cuáles son solubles en agua? ¿Por qué la mayoría es insoluble? Discuta los factores termodinámicos relevantes a través de un ciclo donde se pongan en juego. ¿Por qué la mayoría es insoluble? Bueno, ¿por qué la mayoría es insoluble, digamos? Para que sea soluble, la entalpía, ¿cuándo son solubles? Son solubles cuando la entalpía de disolución es mayor que la energía reticular. Ahí son solubles. Si la entalpía de disolución es menor que la energía reticular, ahí hablamos de una insolubilidad. Entonces acá nosotros podemos sacarla la entalpía de disolución, despejarla y se compara con la energía reticular.
¿Alguna pregunta? Me voy a pasar, pero no me voy a pasar mucho tiempo por lo que veo. Va a ser un poco nomás, por suerte. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 9, si no hay preguntas. Bueno, lo leo. Las solubilidades de los sulfuros de manganeso y de cobalto son bastante diferentes, de forma que si se añaden iones sulfuros a una disolución que contenga iones manganeso y cobalto, se produce en primer lugar la precipitación de uno de los sulfuros y al continuar añadiendo sulfuro a la del otro, suponga una disolución inicialmente 0,1 molar en manganeso más 2 y 0,1 molar en cobalto más 2. Si se añade sulfuro, ¿cuál de los sulfuros precipitará primero? ¿Qué valor tendrá la concentración de sulfuro cuando comience la precipitación del primer sulfuro? Bueno, veamos. Todo esto que está lindo en letras lo vamos a llevar a la representación. Tenemos un tubo de ensayo, tenemos sulfuro de manganeso, manganeso más 2, 0,1 molar, cobalto más 2, 0,1 molar. Y se le agrega sulfuro. Se le agrega acá. Ahí. O sea, se le agrega otra sal. Entonces, cuando agregamos la sal, esto es un tubo de ensayo. Desgraciadamente, muchos de ustedes todavía no han ido nunca al laboratorio. Acá se va a formar un precipitado. Que puede ser X o un precipitado Y. Entonces dice, para saber cuál precipitará primero tenemos que ver, porque el problema nos pregunta, dice, ¿cuál de los sulfuros precipitará primero? Pero tenemos nosotros valores, nos dan de datos los KPS del sulfuro de cobalto y del sulfuro de manganeso. Entonces, va a precipitar primero el que tenga menor valor de KPS. El que tenga menor valor de KPS, el que tenga el KPS más bajo o más pequeño que el sulfuro de cobalto, ese es el que va a precipitar primero, porque es el más insoluble. Ahora tenemos que hacer el cálculo de la concentración de iones sulfuro. Entonces, para el sulfuro de cobalto voy a plantear el equilibrio. La constante, que es el KPS, porque este es sólido, va a ser la concentración de cobalto por la concentración de aniones sulfuro. La concentración de cobalto la tenemos de dato, es 0,1 molar. La concentración de sulfuro la tenemos que calcular. El KPS también lo tenemos de dato, es 5,9 por 10 a la menos 21. Voy a ver, voy a corroborar el valor. Sí, 5,9 por 10 a la menos 21. Entonces de acá podemos
despejar la concentración de iones sulfuro una vez que ya hemos agregado, digamos, cuál es la nueva concentración de sulfuro por el agregado externo que ha tenido, nos da 5,9 por 10 a la menos 20. Ahora nos vamos a la otra sal, que es el sulfuro de manganeso. Planteamos el equilibrio también. Y también lo mismo, tenemos el KPS. Entonces el KPS va a ser la concentración de manganeso más 2 por la concentración de iones sulfuro. Este valor de KPS es 5,1 por 10 a la menos 15. Este valor es 0,1, es dato, por la concentración de iones sulfuro. La concentración de iones sulfuro entonces me da 5,1 por 10 a la menos 14 molar. Esto me indica que este va a precipitar después. El otro va a precipitar primero. Este valor es menor, este va a precipitar primero. En el punto B les dice, ¿qué valor tendría la concentración de sulfuro cuando comience la precipitación del primero? Y va a ser menor porque va a empezar a precipitar. Entonces, como precipita, va a ser menor. Y en el C y en el D les dice, ¿qué valor tendría la concentración de sulfuro cuando comience la precipitación del segundo? Entonces, para saber qué valor tendrá la concentración, estas dos son las concentraciones, el B y el C son las concentraciones de sulfuro que hemos calculado. Este es el B y el C. Este es el B y el C. Y después nos pide que calculemos la concentración de cobalto. ¿Qué valor tendrá la concentración del primer ion que forma el sulfuro que precipita en primer lugar? O sea, es de cobalto porque el cobalto es el que precipitaba primero. Entonces ahí tienen que recalcular la concentración de cobalto. Con su constante, que es 5,9 por 10 a la menos 21, va a ser la concentración de cobalto por este valor de concentración, 5,1 por 10 a la menos 14. Y de acá sacan la concentración de cobalto. Fíjense que les dice, ¿qué valor tendrá la concentración del primer ion? El que forma el sulfuro que precipita en primer lugar cuando comience la precipitación del segundo sulfuro. Entonces, como me dice, cuando comience la precipitación del segundo sulfuro, la precipitación del segundo sulfuro es esta, por eso pongo esta concentración de sulfuro acá. Es cuando ya precipitó el primero. La concentración de cobalto más 2 me dio 1,5 por 10 a la menos 7 molar. Bueno, después hay un punto a donde les pide, que yo no he copiado el enunciado, pero les piden en la guía que ustedes la deben tener, que realicen el diagrama de Frost en medio ácido y en medio básico para todos. Para los tres elementos, digamos, que son azufre, selenio y telurio del grupo 16. Con todos los estados de oxidación, los tres y en los dos medios. Ustedes lo pueden hacer, lo tienen que hacer, no lo pueden hacer, lo tienen que hacer
y lo tienen que verificar. Es bueno que lo hagan y que puedan tener una referencia de que si lo que han hecho realmente está bien. Entonces les he puesto acá esta imagen, que no es la que yo hice, sino la que hizo el profesor Villa, y le pedí permiso para poder presentarla porque está más prolija que la mía, simplemente por eso, digamos. Yo la mía la tengo en lápiz y en papel, pero no está tan prolijita. Entonces yo se las voy a dejar para que ustedes la vean, pero ustedes tienen que poder hacerla y bueno, la van identificando. Yo no me voy a detener a analizar el diagrama de Frost de nuevo porque creo que ya lo han venido viendo en todas las clases. Entonces, si alguno tiene alguna duda en particular, en la clase de consulta puede ir, pero traten de hacerlo, se los dejo ahí de observación para que ustedes lo comparen y pasamos al último punto que habla de las soluciones del tiosulfito de sodio. Se usan para resolver los haluros de plata no expuestos, dice, en las películas y papeles fotográficos. Bueno, la verdad que este es un punto que, si bien es cierto, tiene una aplicación y está en todos los libros, son cosas medias antiguas porque prácticamente ya no se, ya no se usa el revelado en la fotografía como era antiguamente. El revelado del negativo, o sea, cuando uno hace una fotografía con este proceso, necesita un revelado del negativo. Y esa es una de las etapas de lo que constituye la fotografía. En ese revelado se hacen ciertas manipulaciones en un cuarto oscuro y se usan reveladores. Los haluros de plata, como el que ven ustedes acá, que es el bromuro de plata, estos haluros, porque puede ser bromuro o cualquier otro, en general tienen un color que es como lechoso. Y por acción de la luz, estos haluros de plata se reducen a plata cero. O sea que la plata más 1, por acción de la luz, se reduce y pasa a plata cero. La plata cero es de color negra, digamos. Estos cristales de bromuro de haluro, voy a emplear la palabra haluro de plata para no generalizar al bromuro, estos cristales de haluro de plata que pasan a plata cero se llaman núcleos de revelado. Todos aquellos cristales, digamos, que pasan a plata cero se llaman núcleos de revelado. El proceso entonces en realidad consta, podríamos decir, como para entenderlo, de dos pasos. Una parte o un proceso que lo voy a indicar como fotoquímico, donde la plata se reduce, los haluros de plata para pasar a plata cero por acción de un fotón. Sería este proceso. Y otro, que es un proceso más químico, donde las sales de plata con núcleo revelado pierden el halógeno y se reducen a plata metálica. El ion tiosulfato, que es este que está acá, ¿qué papel juega? El ion tiosulfato es un agente de complejación para eliminar todo el bromuro de plata que ha quedado sin reaccionar. El bromuro de plata que quedó sin reaccionar es eliminado por este agente tiosulfato. Por eso aparece acá en esta reacción. ¿Ve? Dice, las soluciones se usan para disolver los haluros de plata no expuestos en las películas, o sea, lo que quedó sin reaccionar, lo que sobró. Bien. Entonces tenemos dos ecuaciones, podríamos decir, o procesos. El bromuro de plata reacciona con el ion tiosulfato para dar el complejo. El bromuro de plata que se disocia tiene su KPS. El ejercicio les da las dos constantes. Les da el KPS para el bromuro de plata que es insoluble y les da esta que es una constante beta para la formación del complejo. Son dos constantes.
Entonces, si sumamos las ecuaciones, vamos a encontrar directamente que el valor de la nueva constante va a ser el KPS por el beta, y obtenemos el valor de 9,05, que es lo que les pide el problema. En realidad, dice, calcula el valor de la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces, el valor de la constante de equilibrio sale de sumar estas dos ecuaciones. Si ustedes suman las dos ecuaciones, obtienen la ecuación esta. Y la constante K va a ser el producto de las constantes, que es lo que les pide. Después les pregunta, en otro punto, que eso lo vamos a retomar cuando veamos metales de transición, ¿por qué? Dice, explique por qué se disuelven los haluros de plata. Les pregunta ahí, les dice que digan por qué se disuelven los haluros de plata. Bueno, en realidad, los haluros de plata en general más bien son insolubles. El que es soluble es el fluoruro de plata. Pero acá, ¿por qué se disuelve, digamos? Porque se compleja con el ion tiosulfato. Si no, no sería soluble. Entonces, al formar el complejo, solubiliza, y de esa manera se puede eliminarlo al halogenuro de plata. El único halogenuro de plata soluble es el fluoruro de plata, que es iónico. Los demás, como tienen más carácter covalente, son insolubles, pero acá se solubiliza por formar el complejo. Bueno, yo con esto termino la clase de grupo 16. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme antes de detener la grabación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro y quieran que veamos? No, profe. Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces yo termino la clase acá. La semana que viene vuelven a tener con la ingeniera Arduino el día martes, y capaz que el mismo martes tengan conmigo ya metales de transición. Les voy a pasar la grabación por el grupo de WhatsApp. Y bueno, y creo que en lo que sigue nos vamos a manejar de esta manera, porque no me paso mucho, me pasé 20 minutos, yo calculaba media hora, 20 minutos, pero bueno, el hecho de que en Zoom nos corren porque hay otras clases, no me permite extenderme, y no vale la pena hacer un video por 20 minutos y todos se pueden quedar media hora más. Bueno, los estoy viendo, será hasta la próxima.